El muralismo. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. El muralismo inició al término de la Revolución Mexicana y durante el gobierno de Álvaro Obregón y culminó en 1955, cuando perdió fuerza como movimiento artístico articulado que cumplía una función política, social y específica. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública, quien también era abogado, político, escritor, educador, funcionador público, filósofo y rector. A él fue nombrado el padre del muralismo. José Vasconcelos patrocinaría al mismísimo Gerardo Murillo, quien es señalado como el padre del muralismo. El doctor invitaría a trabajar a jóvenes artistas que harían el muralismo la expresión que conocemos: Roberto Montenegro, Ramón Alba, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro, Siqueiros y entre otros. El muralismo es un movimiento artístico el cual es bastante complejo, ya que no solo tiene un lado artístico y cultural, también tiene una ideología política, social, y esto se da a la posición en la cual se encontraba México cuando recién comenzaba este movimiento. El movimiento muralista mexicano se originó durante la Revolución Mexicana en 1910, pero fue hasta 1921 cuando este inició. Este movimiento impactó de manera artística y política. De manera artística, los tres grandes muralistas fueron innovadores en sus campos. Diego Rivera innovó en el cubismo, experimentando con la fractura de la forma, el uso de varios puntos de perspectiva y la integración de la política en su arte. José Clemente Orozco experimentó con el realismo social, explorando el uso del arte como un arma para el cambio político. David Alfaro Siqueiros usó nuevas tecnologías como aerógrafos, pistolas de proyección y proyectores para crear sus obras. Por el lado político, el muralismo mexicano causó un resurgimiento masivo de arte moderno y político. El muralismo mexicano también aumentó el fuego del comunismo y el liberalismo en América del Sur, provocando protestas, movimientos y en algunos casos cambios gubernamentales. Más concretamente, el muralismo mexicano condujo a un resurgimiento del muralismo en lugares tan lejanos como Irlanda del Norte, Alemania e Irán como una fuerza para el cambio social y político. Desgraciadamente, Rivera y Siqueiros tuvieron desacuerdos tan grandes que llegaron a odiarse. Cuando llega León Trotsky a México, el odio entre Siqueiros y Rivera se hizo más claro. Las hipocresías terminaron y eran hostiles el uno con el otro después de que el esposo de Frida Kahlo aceptara albergar al ruso que había sido exiliado de su país. De ahí surge uno de los acontecimientos por el que Siqueiros es recordado: el atentado a León Trotsky. Los principales muralistas en México fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato y murió en Ciudad de México el día 24 de noviembre de 1957. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en la capital mexicana y posteriormente estudiaría durante 15 años en países de Europa como España, Francia e Italia, donde se interesaría por el arte de vanguardia. Diego Rivera se casó 4 veces. Su primera esposa fue Angelina Beloff. Se casaron en 1911 y se divorciaron en 1921. Su segunda esposa fue Guadalupe Marín. Se casaron en 1922 y se divorciarían en 1927. Su tercera esposa, la más famosa, Frida Kahlo. Se casarían en 1929 y estarían juntos hasta el día de la muerte de Frida en 1957. Su última esposa fue Emma Hurtado. Se casaron en 1955 y estuvieron juntos hasta la muerte de Diego. Sus obras más conocidas, entre ellas se destacan el mural llamado La Creación, que fue elaborado en 1922 por encargo del entonces secretario de Educación de México, José Vasconcelos. Es emblemático por tratarse del primer mural desarrollado por el artista. Se encuentra en el anfiteatro Simón Bolívar. Otra de sus obras se destacan los murales de la Capilla Riveriana en la Universidad Autónoma de Chapingo, que se elaboró de 1924 a 1927. La decoración de la llamada Capilla Riveriana es una clara alusión a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Su superficie total es de 700 metros cuadrados.
Otra de sus obras es La epopeya del pueblo mexicano, que fue elaborada de 1929 a 1935. Su superficie total es de 276 metros cuadrados. Esta obra es una de las más monumentales piezas de Diego Rivera. Se trata de un grupo inmenso de murales que ocupa todos los muros de la escalera del Palacio Nacional de México. También fue encargada por José Vasconcelos. La sección de la derecha representa la historia prehispánica de México. La sección central representa el proceso de conquista y colonización, mientras que la tercera sección representa los inicios del siglo XX. Otra de sus obras es El hombre controlador del universo. Este mural ha sido uno de los murales más polémicos de Diego Rivera. En primer lugar fue creado para el Centro Rockefeller, en los Estados Unidos, país donde Rivera ya era famoso. Sin embargo, Rivera incluyó en el mural el rostro de Lenin, por ello mandaron a destruir la obra. Rivera repetiría el proyecto en el Palacio de Bellas Artes de México en 1934. Otra de sus obras es El sueño de una tarde en la Alameda Central, que se realizó en 1947. Se ubica actualmente en el Museo Diego Rivera. En este mural se retrata a sí mismo como niño mientras pasea por la Alameda Central de Ciudad de México. A lo largo de su recorrido lo acompañan personajes fundamentales de la historia mexicana. José David de Jesús Alfaro Siqueiros nació en Ciudad Camargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896 y murió en Cuernavaca el 6 de enero de 1974. Estudió en la Academia de San Carlos. Se casó 2 veces. Su primera esposa fue Blanca Luz Brum, una periodista uruguaya. Se casaron en 1929 y se divorciaron en 1935. Su segunda esposa fue Angélica Arenal, con la cual tuvo una hija. No se conoce exactamente el año donde se casaron, pero se sabe que estuvieron juntos hasta la muerte de José. Sus obras destacadas son La marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el cosmos, que la pintó en 1971. Está ubicada en el Poliforum Siqueiros, es considerado el mural más grande del mundo, con 4.600 metros cuadrados. Sus temas principales es la marcha de la humanidad hacia la revolución democrática burguesa y hacia la revolución del futuro. Otro de sus murales es el Tormento Cuauhtémoc, que lo realizó en 1950. Representa la conquista de México. Este mural se encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Otro mural es del Porfirismo a la Revolución, que lo pintó de 1957 a 1966. Está ubicado en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Simboliza el régimen de Porfirio Díaz y la transición al movimiento revolucionario. Otra de sus obras más conocidas es el mural Por una seguridad completa y para todos los mexicanos, que lo realizó en 1950. Mide 300 metros cuadrados y muestra la medicina y la experimentación. Se encuentra en el Hospital de la Raza en Ciudad de México. Y una de sus obras más conocidas es El pueblo a la universidad al pueblo, que trabajó en ella de 1952 a 1956. Se encuentra en la torre de Rectoría de Ciudad Universitaria de la UNAM. José Clemente Ángel Orozco Flores nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883 y murió en Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Se graduó de la Escuela Nacional de Agricultura y también estudió matemáticas y dibujo arquitectónico. Se casó con Margarita Valladares en 1923 y estuvieron juntos hasta 1949, cuando José Clemente murió. Entre sus obras más conocidas podemos destacar a Omnisciencia. Este mural se encuentra en la Casa de los Azulejos en la Ciudad de México. Fue realizado en 1925. También entre sus obras más conocidas podemos encontrar El hombre en llamas. Esta pintura fue realizada entre 1938 y 1939 y representa la cultura prehispánica. Se encuentra en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara. Una de sus obras extranjeras es Prometeo. Este mural fue realizado en el Ferry Hall de Pomona College, Claremont, en 1930. Aquí representa a Prometeo, aquel héroe mítico quien se apodera del fuego divino para luego entregárselo a los mortales. Otra de sus obras extranjeras es Dartmouth. Esta fue una obra que Clemente pintó también en 1930, cuando fue invitado a dar clases de técnica de fresco en Dartmouth College. Y otra de sus obras muy conocidas es Catarsis. Fue realizada luego de su regreso a México del Dartmouth College, entre los años 1934 y 1935. Actualmente se encuentra en el Palacio de Bellas Artes.